Sí se escucha, ¿no? Profesor, buenas noches. Acabo de ingresar. La verdad que yo no entendí mucho de lo que estaba hablando. ¿Podría repetir, por favor? Ya, por eso decía, vamos a dar un par de minutos y que se va uniendo los demás. En la plataforma siempre han estado los materiales, ¿ya? Pero conversando con algunos que me han mandado ciertos mensajes de WhatsApp, para algunos se les hace complicado entrar, ¿ya? O sea, encontrar la unidad, la sesión, y es relativamente fácil, ¿ah? Entonces, lo que he hecho es, cada día es una sesión, ¿de acuerdo? Sesión uno es el primer lunes que hemos hecho las clases. Sesión 2, sesión 3, la clase pasada, la sesión 4. Entonces ustedes van a entrar, para que no se compliquen, de frente a los numeritos, ¿ya? Sesión uno, 2, hasta completar las 16 sesiones. Pero de teoría básicamente son 6 a 7 sesiones. O sea, nos falta poco. Y de ahí ya es todo práctico con la realización de la monografía. Les decía, algunos me han enviado, ¿no?, el trabajo al WhatsApp, pero no me indican su nombre, solo veo un número, yo de todos no conozco, mira, tengo mucho más de 100 alumnos y no puedo conocer los números de todos, ¿no? Algunos los tengo registrados, algunos no. Entonces, cualquier cosa, también en el canal oficial, que es el WhatsApp del grupo, ¿no es cierto? Entonces, cualquier consulta también me la hacen así, o si no, al número que termine en 1515, buscan información en su WhatsApp del grupo, a ese número también, pero díganme su nombre, por favor. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a lo que me preguntaste, Emily, como muchos no han podido ingresar, no han presentado, no sabían cómo, a pesar que estaban las instrucciones ahí, y todos los días yo, bueno, he colgado y he mandado a soporte, ¿qué hemos decidido hacer, no? Darles un poco más de prórroga para que presenten sus trabajos. Acuérdense que en cada unidad hay un trabajito. Es un trabajo práctico que deberíamos hacerlo nosotros en clase, pero como no nos alcanza mucho tiempo para la teoría y la práctica, vamos a acabar 2 sesiones más de netamente lo que es lo que nos sirve para la teoría y nos dedicamos a la práctica y seguidamente empezamos con la elaboración netamente de la monografía. Como el primer día les dije, vayan ubicando su tema de investigación, vayan pensando qué es lo que les interesa investigar. ¿De acuerdo? Obviamente siempre tiene que ser de acorde a la carrera que están siguiendo o el campo donde están laborando. Y con ello van a tener, finalizando esa monografía o ese trabajo de investigación, ya ustedes van a estar listos para graduarse. ¿No? Al menos eso se trata el curso, ¿no? Que estén preparados ya, listo como para imprimir, ser aprobado su trabajo de investigación, exponerlo, sustentarlo y ya obtener un título. ¿De acuerdo? Entonces no se... Ahora, repito, unidad 1 es el número unito. Si estamos ahorita en la cuarta, todavía debemos muchos trabajos, porque solo hay 3 personas que me han enviado trabajo en plataforma, nada más. Y de solo de administración bancaria, si no me equivoco, pero no de administración hotelera. Entonces tenemos que ponernos al día. Aparte de eso, miren, hay una actividad, que la actividad es calificativa. La segunda es un foro, pero ¿qué quiere decir ese foro? Solo va una única pregunta. Digamos, en el caso de hoy día, ya debe estar también en plataforma, es, digamos, ¿qué consideras o cuáles son los pasos fundamentales o más importantes que consideras, digamos, a realizar una lectura y llegar a un resumen? Entonces, tú pondrás brevemente, todas las respuestas tienen que ser breves, concisas, simplificadas. No vas a poner, los pasos que yo considero para son tales. Este es el primer paso. No, no mucho. Tenemos que hacer, acá estamos aprendiendo a ser concisos. Concisos y dar información solo necesaria. Entonces, tú puedes poner, para una lectura y para un resumen. Subrayado primero. Segundo, ¿qué puede ser? Toma de apuntes. Tercero, llegar a un resumen y punto. Eso es lo más breve. Pero ¿qué más? Tal vez puedes hacer, tal vez te puedes poner, no, un cuadro sinóptico más. Tal cosa más. Entonces, eso es el foro. Algo cortito que cada uno interpreta. Ahora, entre ustedes también pueden, digamos, Aldo le dice a Alexandra, ¿no? Alexandra, me parece bien tus 2 pasos que has mencionado, pero yo creo que considero este otro más. Y eso sale y publicado para todos. O sea, pueden interpretar, no es un chat para conversar, es netamente para investigación, conocimientos y ser calificado. Por eso es foro.
¿de acuerdo? Y es foro cerrado. Vamos a tener también un foro en vivo abierto, que eso ya, como estamos comunicándonos, como ahora, esto realmente es un foro, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ya he considerado los 5 minutos. Vamos a dejar 5 minutos más al final de la clase para volver a explicar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con nuestra segunda unidad. Esta segunda unidad, la primera unidad tiene 3 sesiones, ya las hemos hecho. Era generalidades sobre lo que es método de estudio, el taller de estudio, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo ubicarnos? Luz, disponibilidad de tiempo libre, hábitos. Luego viene lo que hemos hecho el segundo, que es el aprendizaje. En el aprendizaje hemos visto algunas técnicas y cómo deberíamos nosotros comportarnos y prepararnos para aprender adecuadamente y qué tipos de aprendizaje hay y cómo se hace. Luego hemos llegado a un estudio de métodos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué métodos podemos usar para estudiar? ¿Qué métodos son los más adecuados? Y quedamos en que el método más adecuado es el que más nosotros tenemos la disponibilidad o más se acerca a nuestra conveniencia según nuestro tema de investigación, artículo o lo que estemos leyendo o preparando o investigando, o simplemente queramos hacer al día siguiente, ¿no? Que estamos haciendo una investigación. Ahora vamos a este cuarto tema, que es importante, es la lectura. La lectura, debemos de saber lo mínimo la lectura, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué tipos de lectura hay? ¿Cómo podemos mejorar nuestra lectura? ¿Para qué nos sirve la lectura? Entonces vamos a compartir. Sí me están escuchando todos, ¿no? De acuerdo. Si no, chicos, me informan, y no básicamente en el chat. Simplemente levantan la manito o me dicen, esto puede repetir, esto no entiendo, o esto me parece mejor, o esto más puedo aportar. Vamos a hacerlo rápidamente. Ya podemos apreciar todo, ¿sí? Entonces, nuestro tema de hoy día ya es empezar la segunda unidad con la sesión 1. ¿De qué trata? Sobre la lectura. ¿Qué podemos informarnos a rasgos generales de la lectura, no? De todos modos, la lectura consideramos como un proceso fundamental. ¿Un proceso fundamental para qué? De aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos permite interpretar los códigos. Los códigos son los símbolos, en este caso nuestro analfabeto, en nuestro caso, ¿no es cierto? Y darles un valor fónico. O sea, esa A, B, C, tenemos que darle sonido y juntarlos. Esa es la interpretación de códigos, para que podamos comprenderlas al final. Ahora, otro punto principal es que todo proceso de lectura siempre va a ser individual, como lo estoy poniendo acá. Sí, porque el que lo lee es uno. No va a leer, digamos, periquito, no va a leer y te va a entrar a ti. No, tú tienes que visualizar y leerlo para que recién puedas obtener esa información y comprenderlo. Entonces, definitivamente, esto es individual. ¿Podemos leer en forma grupal? Sí. ¿Podemos turnarnos a leer? Sí. Pero lees uno, entiendes, el otro empieza a leer, escuchas, pero sigues la lectura con la vista. Porque si no, no vas a poder realizar una lectura adecuada. Es más, no se llamaría lectura. Es por eso que es individual. Ahora, algo importante que siempre lo repito, ¿no? El conocimiento, en el aprendizaje. Siempre a la hora de leer una información, analizar. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Puede ser? ¿No puede ser? ¿Para qué? Para poder comprenderla. Ah, ya. ¿Y para qué? Para su adecuada interpretación, y una vez que la comprendes, la analices, la comprendas, la interpretas, la puedes aplicar para resolver un determinado problema o dar un punto de vista o dar una exposición sobre un determinado tema. Y para ello es muy importante siempre, chicos, buscar siempre las palabras que desconocemos. Esas palabritas para luego buscarlos en el Google o en el diccionario o preguntar a una que sepa el tema, a una persona experta o simplemente al amigo o al compañero de clases, ¿no? ¿Y qué significa esta palabra? Ah, ya, eso te permite comprenderla, porque si tú no sabes el significado de cada palabra, pues no vas a procesar información de ningún tipo, ni siquiera de una ficha. Si tú no tienes conocimiento
ejemplos de algunos símbolos o algunas abreviaturas hasta de grupos musicales, pues tú lees, se presenta tal, ¿quién es PPH? ¿Quién será? De papel higiénico, tú dices, ¿no? Entonces, tú tienes que preguntar a una persona que sepa exclusivamente más de ese tema, ¿no? Tienes que buscar a alguien que le gusta la música. Y a ¿qué es PH? Ah, la tal cosa. Ahí, entonces tú ya sabes, se presenta tal persona, ah, sí, ¿y qué tipo de música toca esta? ¿Esa me gusta, no me gusta? Vas analizando. Entonces, para todo eso, desde esa lectura de la ficha, vamos a ir a un concepto relativamente fundamental. Ahora, disculpen, siempre de rato en rato se tomo agüita para que no se seque. Y eso ustedes también cuando exponen deben tener su botella. Es por eso que a todo expositor, saliéndonos un poquito y dentro del tema, se les pone su vaso y su botella de agua. De agua, no gaseosa, jugo. De agua, ¿por qué? Porque se te va secando y te quedas un poco afónico. Y al final terminas sin voz. Para el que expone, muchachos. El que no expone, no, el que no expone mira nada más, a no ser que es un poquito falta de respeto, y mientras el docente o el expositor está haciendo y los otros estén con su gaseosa con algo. Pero es muy fundamental, por ejemplo, es una característica del estudio y de la exposición. Cuando tú estás conversando, estás exponiendo tu tema, tienes que siempre, como decir, mojando un poquito la garganta. ¿De acuerdo? Ese es un pequeño tip y para que también no digan por qué siempre tienen el profesor, por qué tienen los expositores o el presidente su vasito de agua. El motivo no es porque tiene sed, sino es un poquito para aflojar las cuerdas vocales. Entonces vamos a tratar de dar un concepto genérico, ¿no? Aparte de las generalidades sobre la lectura. Un proceso cognoscitivo. ¿Cognoscitivo por qué? Eso, por ejemplo, anotemos. Cognoscitivo, ya lo dije la vez anterior. Cognoscitivo tiene que ver y estar relacionado con lo que es conocimiento. Cognoscitivo, el conocer, el conocimiento. Entonces, es un proceso cognoscitivo, o sea, de conocimiento, de interpretación, de comprensión de toda la información almacenada en un soporte. Ese soporte puede ser pared, muros, libros, el internet, ¿sí? Transmitido por algún tipo de código. El más común para nosotros es nuestro analfabeto. Puede ser en inglés, en francés, en ruso, en castellano, que nosotros tenemos que darle la adecuada interpretación de ese código. También existen, ¿no?, los códigos pictográficos, los códigos musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, sostenidos, bemoles mayores, menores, ese todo es un tipo de códigos. Y que todo esto pueden ser visualizados. Obviamente las letras las vemos. Tacto las podemos interpretar. Por eso ahí dice táctil también. ¿Y dónde va la parte táctil? Más que todo cuando tenemos el lenguaje braille. Ahora, todo esto, ¿cómo se realiza? Se realiza de dos formas nada más la lectura. Hay dos únicas formas. En forma silenciosa, para nosotros mismos, y en forma oral. Y en forma oral también hay dos formas. Una que solo leemos, el estudio es, y otra, el estudio es tal cosa, tipo memotécnica. ¿Por qué? Porque hay personas, como les dije cuando tocamos el tema de aprendizaje, que necesitan ciertas características o métodos para que les pueda ingresar un poquito mejor la información. Entonces hay muchos que cantando o con voz fuerte pueden entender mejor. Es como que rebota el eco en su cerebrito y vamos captando más. Otros no quieren bulla. Es más, ni siquiera de su voz que salga, o sea, de sus labios. Solo ellos quieren estar leyendo. Esa es una forma. Y otros no quieren ni abrir la boca porque aprenden mejor solo con la vista. Entonces tenemos que buscar hasta en eso nuestra propia técnica. Todo este curso a veces decimos, no, que es por cumplir, ¿para qué? Total, yo presento un informe, una investigación, un asesor y punto. No, es para que tú mejores en tu vida diaria, laboral, personal y crezcas como persona. Por eso estamos tocando todos estos temas que son muy importantes en tu vida personal y va a tu profesional y de ahí tú vas escalando más. Ahora les pongo un dibujito, ¿no? Después vamos a hablar de los PowerPoint, porque ahorita todavía no estamos empezando a usar adecuadamente un PowerPoint para que sirva. Entonces, cada cosa que ponemos en el PowerPoint nos debe servir. No vamos a poner una rosita sin significado o un corazón sin significado. Entonces acá pongo, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Mira, dice, la lectura es esencial para estimular la imaginación.
¿Cómo así? Lo esencial en la lectura, muchachos, es la imaginación. Tienes que volar, tienes que soñar, leer y meterte en el texto. Obviamente es más fácil meterse a una novela escrita, ¿no? A un cómic, y un poquito más difícil en lo que son lecturas científicas, ¿no? Pero tú tienes que tratar de comprender y meterte, como tú eres el científico, como tú eres el operario, como tú eres el mecánico, o tú eres el administrador de un banco, entonces vas viendo, ¿no? Esto tengo que hacer, soy el cajero, todo. Ah, sí, 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 se hace eso. Ah, no, tengo que ir al Excel, tengo que jalar información de acá, tengo que ver los recibos, tengo que cuadrar, y vas imaginándote conforme vas avanzando en la lectura. Y es una forma mucho mejor de profundizar y adquirir los conocimientos o la información que se encuentra en cada texto. Ahora, vamos a ir tocando tipos, fases, ¿ya? Vamos por tipos de lectura. Entre los tipos de lectura más conocidos, lo que he tratado de resumir, lo que más o menos agruparlos, son la lectura creativa. La lectura creativa generalmente siempre es de entretenimiento. Ahí tenemos, no sé, revistas, cómics, no sé, tipo, creo que hay una revista Magali, algo así para ver los chismes, que solo te sirva de recreación y un poco de información, pero más que todo recreación. Yo para eso busco, por ejemplo, otro tipo de historietas, puede ser, ¿no? Hasta fábulas. Otra lectura que es la reflexiva. En esta reflexiva, tú tienes que estar, al leer la información, tú tienes que estar concentrado en cada punto y cada parte para ver, ¿es cierto? ¿No es cierto? Ah, ¿dónde encontramos esa lectura reflexiva? Lo encontramos, por ejemplo, en las fábulas. No sé si alguno se acuerda de las fábulas de Sopo, ¿no? Yo me acuerdo que era muy niño cuando alguna vez toqué esos temas. Mis abuelos dicen que siempre había esas fábulas donde las fábulas quieren decir historias entre animales, ¿no? Al final dan una enseñanza. ¿Dónde encontramos otro tipo de esta lectura reflexiva? En la Biblia. Dejémonos el punto de qué religión somos, ¿ah? Nada que ver. Nosotros vamos a leer la Biblia. Entonces, la Biblia, nosotros leemos una parábola. Y ustedes imagínense que tiene más de 1500 o incluso más de 2000 años tienen en sí. En esa época la escritura de la Biblia, más su traducción tiene poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo esa parábola se aplica a la realidad? Porque netamente no está pensando en la religión o en la política de ven para mi grupo o no perteneces a mi grupo. Te dice, tú estás en el medio, el bien, y al otro lado está el mal. Entonces tú eliges. El mal es el que te hace daño, el que te hace llorar, sufrir, te causa desgracia o algún tipo en contra tuyo. Y el bien es el que te causa felicidad. No nos vamos a ir a los extremos, ¿ah? Hacer el mal es felicidad. No nos vamos a eso. Entonces, vamos aprendiendo leyendo esa lectura reflexiva. ¿Por qué? Básicamente, no estoy tocando la religión, ¿ah? ¿Por qué? Porque me da una reflexión, una enseñanza, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer. ¿De acuerdo? Ahora, la lectura superficial es una visión rápida de un texto. ¿Ya? Simplemente agarras, ya, esta hojita se trata, caen nombres, números, notas, lista de asistencia, intervenciones. Y eso te va a servir si ese contenido te es útil. La otra lectura visible rápida, no sé si ven, a ver, vamos a ver, no mucho me gusta la luz. Entonces tú ves acá, empiezas a ver, ¿no es cierto? Observas. Tipos de texto, por ejemplo, que hay. Pensamiento convergente. Conceptos dados, porque ya sé qué es lo que estoy buscando y de qué se trata. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos una lectura informativa. La lectura informativa es básicamente para conocer. ¿De acuerdo? Yo igualmente leo el libro, empiezo a ver, ¿no? No sé si notan de qué se trata, todo un texto grande, entonces yo me informo. Programa de especialización, material de estudio, módulos, posgrados, ya sé. Me estoy informando de qué se trata el texto, de qué se trata el artículo que hay dentro, ¿de acuerdo? Simplemente para saber
¿Me sirve, no me sirve? Y más o menos saber algo de la información. La lectura musical, lo que les decía, ¿no? Es básicamente, es esta entre la creativa, es esta para leer los pentagramas. Si no son los pentagramas con corchea, dibujos, ¿no? Están do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? En todas sus extensiones que tienen, desde disonantes, mayores, sostenidos. Y la lectura braille. La lectura braille, obviamente que es muy útil, ahora se está usando bastante, así como el lenguaje mímico, se está usando porque hay personas que o sea, no tienen poca visión o han perdido la vista y necesitan cómo informarse. Y con libros antiguamente como estos, pues ellos no podían recibir información a no ser que alguien les cuente. Y no sabían si lo que les contaban o decían verdad o simplemente aumentaban algunas cosas o quitaban alguna información. En cambio, ahora ya hay cantidad de libros en lenguaje braille, ¿no? Que se, con los deditos. Listo. Ahora tomamos otro puntito sobre la lectura. Vamos a ver, no me voy a pasar. Siempre me avisan, por favor, 5 minutos antes de las 7:30. Gracias. O 7:45, perdón. Beneficios de la lectura. Vamos a ver algunos beneficios. Como les decía, pongo algo en esta diapositiva. No pongo mucho color. No hago que salga, desaparezca. No, porque no estoy haciendo una presentación para exponer cuánto yo quiero brindar de conocimiento, cuánto yo sé, o que se vea bonito. Yo simplemente quiero algo tosco, frío, que a ustedes les sirva para adquirir lo que necesitamos. En este caso, en este caso. Entonces, y toda imagen tiene que ver algo con el tema. Cerebrito. Pongo un cerebrito levantando unos libritos. ¿Qué quiere decir? La lectura es el ejercicio del cerebro. Porque si nosotros no ejercitamos con la lectura, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a sufrir Alzheimer. A los 60 o menos años vamos a empezar a olvidar cosas. Porque lastimadamente, si no tenemos buena alimentación y un hábito de lectura, nuestro cerebro, nuestras neuronas, que son células, van a empezar a un poquito envejecer, a ser un poco más lentas en su funcionalidad. Fisiológicamente necesitan estar activas, tener buena alimentación para mantenerse ágiles. Entonces, vamos a los beneficios de la lectura. Vamos a ver. ¿Mejora la concentración? Sí. Cuanto más lees, mejora tu concentración porque se vuelve un hábito y práctica. ¿Te ayuda a mejorar tu ortografía y redacción? Definitivamente. Toda persona que ustedes conozcan que está acostumbrada a leer, sea el libro que sea, siempre sabe más palabras. Y generalmente empieza a escribir mejor en lo que es ortografía. Caligrafía es otra cosa. Caligrafía es el dibujito que hacemos. En la ortografía, si va con B chica, B grande, V, S, C, ¿de acuerdo? Vas aprendiendo. Porque tanto lees, tu memoria va captando eso. Te brinda información y conocimiento. Obviamente, toda lectura te brinda mínimo información, buena o mala. Cuando hablamos de conocimiento, también bueno o malo, pero generalmente conocimiento siempre es bueno. ¿De acuerdo? Ahora, ejercita tu cerebro, ya lo hemos visto. Reduce el estrés y mejora tu ánimo. Porque cuando estás estresado, estás renegando, tengo que viajar, tengo que hacer esto. ¿Qué haces tú? Lees una lectura que te tiene que interesar a ti, sea para tu vida profesional o personal o recreativa, y empiezas a leer. Y empiezas a concentrarte. ¿Problemas? Se olvidaron. Chao, no hay problemas. Entonces, mejora tu ánimo y evita tu estrés. Enriquece tu lenguaje. Como hemos visto, mejorar tu ortografía y redacción, enriquece tu lenguaje. ¿Por qué? Porque vas a aprender más palabras e incluso según los temas que vas tocando, vas aprendiendo palabras técnicas. Si empiezas a leer, digamos, no sé, el manual de reparación de algo de carpintería mecánica, entonces vas a empezar a hablar mecánicos como los carpinteros en sus palabras técnicas. Si agarras, averiguas un artículo del COVID, digamos, cuarta vacuna, no sé, Moderna o Pfizer, ¿cuál es mejor? Entonces tú, al leer eso, también vas aprendiendo nuevas palabras técnicas y ya sabes a qué se refiere. Y cuando no sabes, acuérdate, subraya y lo anotas y luego lo investigas, si es que no puedes en ese momento. Desarrolla tu creatividad, obviamente. Tú sueñas con la lectura y cuando tú recibes información, tú eres más creativo
porque dices, arreglar la patita de este escritorio, ¿cómo lo hago? No tengo la información ahorita, pero una vez me contó un amigo, me contó un carpintero que le puso un palito de escoba amarrado con esto, otro me contó que cambia, entonces ya vas utilizando la información que tuviste antes. Y eso, cuando tú lo has leído o alguien lo ha leído y te lo ha comentado. Ayuda a tu memoria, les dije, por salud mental, definitivamente. Yo tengo no muy buen hábito de lectura, que algún tiempo lo tuve, pero sí lo que les decía es Sudoku, para que tus neuronitas se entrenen y no estés después, ¿qué tenía que decir? ¿Cómo era? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿De acuerdo? Incrementa tu habilidad de ser empático. ¿Qué significa eso? Cuanto más lees, adquieres más información. Y al adquirir más información y conocimiento, tú te puedes poner en el lugar de cualquier otra persona, del médico, ¿no? Tú sabes cómo la enfermera, unas te gritan, no te gritan, y sabes por qué, porque están estresadas, porque un médico, digamos, como dicen, se deshumaniza, otros dicen, no tanto accidente que ven, pero tú no sabes cómo este es el médico. En cuanto vas con la lectura vas teniendo información y conocimiento, y la vida quisiera salvar a todo el mundo, huesos rotos, tantos accidentes, no tiene las manos, digamos, el jefe o en la clínica no le permite operar gratis, no tiene los medicamentos, entonces tú vas entendiendo y ser empático con esa persona. Bien, cuando ustedes enseñen un tema, también se van a dar cuenta lo que se pasa y lo que se tiene que hacer, simplemente para dar un poco de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos siendo empáticos. ¿Qué más? Abre preguntas para estimular la reflexión. En una lectura tenemos que ser, aparte, soñadores como los niños. ¿Y por qué dice esto? ¿Y para qué puso esto? Resultó siempre. El qué, para qué, el cómo. Es hacer, era cierto eso, ¿no? Pero ¿será cierto si hago esto? ¿Será cierto si aplico esto? Entonces ya te está estimulando la reflexión en base a preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a leer de los que hemos mencionado algunos beneficios que puedan estar. Regresa la salud mental, emocional y social. Obviamente, permite adquirir conocimientos e incrementar capacidades comunicativas. Puedes hablar mejor, conocer más palabras, hablas con más cantidad de personas de diferentes rubros y profesiones, ¿no? Ayuda a desarrollar capacidad de análisis en resolución de problemas, porque ya tienes mayor conocimiento, mayor información. Permite el desarrollo de empatía, las relaciones interpersonales. Cuanto más conoces del tema, hablas con más personas y no tienes el temor de equivocarte o de no saber sobre un tema de discusión que están haciendo, ¿no? En sí, enriquece tu mundo interior. Amplía tu vocabulario, definitivamente hemos visto eso. Amplía tu escritura, tu ortografía, estimula bastante tu concentración, te ayuda a que seas más imaginativo porque tienes que meterte dentro de la lectura, ¿sí? Ejercita especialmente, eso es lo que decía, tu salud mental, ejercita las conexiones neuronales y permite liberar emociones. Hay a veces cositas que no podía pronunciar porque tengo un diente que está en operación y algunas palabritas se me van. Vamos, ahora, después de saber todo esto, vamos a las técnicas de lectura. Básicamente, acá tenemos 5 técnicas de lectura que son las más usadas, las más vistas o las que se pueden enmarcar, ¿sí? La lectura silenciosa, obviamente ya la conocemos, ¿no? La que solo lo hacemos con la vista y no pronunciamos nada. Es la muda, como se dice. O se le dice, lee para adentro, o sea mudo a leer. La lectura oral, que tiene que ser fuerte o despacio, basta que sea audible para ti mismo, para tu locutor del costado o para toda una sala con micro, sin micro, con parlantes o no. ¿De acuerdo? Eso ya va el volumen y después de esto vamos a tocar otro tema. A ver, la lectura secuencial. ¿Qué significa una lectura secuencial? Desde que inicias hasta el final, sin interrupciones. Y si tienes interrupciones de algún tipo, ay, no, terminas a que vaya a un punto final de un párrafo. Ya, me decías,
Listo, otra vez. Y cuando van a hacer un trabajo, siempre procurar decir, ¿no? Mamá, papá, chicos, amigos, por favor, de 7 a 7 y media o 7 y 45, por favor, tengo que hacer un esperados de presentar a última hora tu trabajo y solo tienes 1 hora o 2 horas, estás inconcentrado y te llaman y te gritan, hasta el perro ladra, el pajarito silba, entonces tú te desesperas, te estresas más. Es por eso que siempre hay que hacer antes. Entonces, para que mantener una secuencia, evitar todo eso. La lectura puntual. La lectura puntual es básicamente en solo leer lo que nos interesa. Tomamos un texto, características del juego, digamos acá. Agarro, juego es una característica, dos, tres, un ejemplo no me interesa, luego voy a clasificación. Por ejemplo, en clasificación, no sé, no te tengo que poner la otra cámara. Bueno, no, el punto no es que de este tema, ¿no? Digamos, en la clasificación, ¿qué hago? Una clasificación de nivel, Piaget, juegos. Tiene 3 clasificaciones. No me interesa qué diga dentro, qué ejemplos tenga. Quiero ser puntual. Quiero saber las características, digamos, de los juegos educativos. Nada más. ¿Cuántas son? 3 según esto. Puntual y conciso. No más. Ya después sabré a qué se refiere cada uno, cómo se aplica y algunos ejemplos. La lectura intensiva. No es la que lees, la intensiva no es la que lees intensamente o eres muy intenso al sentirla o intensamente en cantidad. La intensiva es con mucha atención a cada detalle de cada palabra. Quiere decir que en tu lectura cada palabra que tú lees es debidamente comprendida, analizada y comprendida en el contexto del argumento global de esa lectura, de qué se trata. Entonces, tú no debe haber una duda de que esa palabrita no encaja ahí. Tú debes entender que todas esas palabras encajan y tienes que hacer lo mayor posible para que logres eso. Es intensiva porque pones 100% o 1000% de tu concentración y al ladito está el mataburro o está el diccionario, o el Google o el diccionario para consultar las palabras que no entendemos. O está un amigo que le puedes mandar al chat y preguntar, ¿no? Tú siempre, si es algo científico, llamamos a uno que está relacionado con las ciencias, sea médicos o ingenierías, y le ponemos, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere? Brevemente, por favor. Plas, plas, y te puso. ¿De acuerdo? Vamos, ahora. En cuanto a esa lectura, ya hemos visto los tipos, ¿no? Vamos a ver las etapas de la lectura. Y la lectura básicamente tiene 3 etapas. Yo de niño sabía una, ¿no? Leer y nada más que leer. No, pero tenemos 3 etapas que debemos de saber considerar, porque chicos, nosotros ya somos profesionales, estamos a punto de ser profesionales, ya trabajamos muchos de nosotros con 2, 3 carreras, empezando posgrados, terminando doctorados, con ya empezando otros posgrados más altos, o simplemente empezando una carrera más para poder crecer. Entonces nosotros tenemos que usar todo este tipo de métodos para mejorar nuestra calidad cognitiva. Tenemos la prelectura. ¿Qué significa la prelectura? La lectura rápida, ¿no? Solo determinas lo que le decía, el propósito. O sea, ¿de qué se trata? A este libro, material. Es más, veo el índice y ya sé el propósito del libro. ¿Sí? Y ahí estoy viendo a su vez, mira, propósito y cuál es su contenido de ese propósito. Eso va en escala, no están puestas así por así. ¿Para qué? Determino el propósito con una prelectura para predecir o saber de qué más o menos se trata su contenido y luego planifico el proceso. Listo, yo tengo esto. Necesito, no sé, si es de ciencia, un Banedecu, digamos, un diccionario, algo así, algo más para poder empezar a leer. Me siento bien y empieza nuestra lectura real. Entonces, abro mi libro con todo, mi hojita, mis posits al lado, mis colorcitos, y mi lápiz, especialmente mi lápiz y un borradorcito. Y para no moverme, para estar concentrado, empiezo a la lectura. ¿Qué tengo que hacer? Comprenderla y analizarla. ¿Sí? Acá por ejemplo, hay un pequeño error. En cuanto a prioridades, es mejor análisis, la analizas, luego la comprendes, previamente analizada, luego de ese análisis de comprensión, haces una crítica que obviamente tiene que ser constructiva, ¿no? Ah, sí estoy de acuerdo.
pero yo tengo por ahí otro artículo que dice lo contrario, o tiene un punto más. Ya, anotas, buscar eso para incrementar y un poco más tu información y darle más significancia a la lectura que estás haciendo, ¿no? Para todo esto de la lectura en sí, el proceso de lectura en sí, se utiliza el subrayado y la toma de apuntes. Básico, básico, básico. Ahora, ¿por qué subrayado? Porque cuando tú tomas un tema, ¿qué subrayas? Ideas principales. Está a este lado. Subrayadito está acá, idea principal. Concepto, concepto es enfoque silábico, ese concepto, claro, lo subrayas. Para que cuando hagas tu resumen no estés volviendo a leer toda la hoja para encontrar el concepto. O si no, lo agarraste el libro, no sé, después de 3 días o de un año o de meses nada más, y tú dices, ah, sí, yo sé que había. ¿Y qué te va a pasar? Vas a tener que volver a leer todo. Pero si tú en la primera lectura, ¿qué hiciste? Subrayaste, ¿de qué se trata ese? Ah, es por enfoque. Enfoque, ¿qué es? Un método. Entonces, ¿qué? Acá dice, por ejemplo, por enfoque entendemos un método que se usa para lograr. Entonces, no voy a recordar todo eso, solo subrayo la palabra enfoque es un método, nada más. Enfoque y el método, las dos palabritas. Cuando yo después de un año, 5 años, o cuando yo necesite esa información, o quiera hacer mi resumen después de mi lectura, solo voy a lo subrayado, porque eso es muy importante, el subrayado y la toma de apuntes, lo que puedas acotar de otras personas, de lo que tengas en material adicional, de lo que el docente, el expositor o la persona con quien estás interactuando o conversando, te está dando un conocimiento tal vez nuevo que desconoces, o un conocimiento para investigar, para ver si es verdad o falso. Después tenemos un tercer paso, ¿sí? Es la postlectura. En la postlectura empezamos a elaborar el resumen, ya sea mental o sea escrito. O sea, el resumen que es, empieza, de todo lo que he leído, el artículo trataba de tal cosa, su importancia, sus características, bla, empiezas a hacer, ¿sí? Luego evalúas el proceso y sus resultados. Para ello puedes hacer actividades cognitivas en la cabecita, de poner determinadas conclusiones, ¿sí? Está bien el artículo, pero necesito esto, necesito investigar más, estoy de acuerdo, no sabía esto, y ver si me sirve. Lo que esto así me sirve. No solo es por cumplir un, no sé, un curso o presentar un trabajo, no. Me sirve esta información. Y, o sea, les digo, lo pueden hacer en la cabecita, pero lo mejor es hacerlo en una hojita. Vamos a ver, si no nos va a ganar rápido el tiempo, listo, vamos a volar un poquito, ¿ya? Entonces, entre esas, lo que hemos visto en la lectura, lo principal era el subrayado, ¿sí? En el subrayado vamos a tener que determinar qué es subrayar. Lo más importante, la idea fundamental, la característica principal, y por colores todavía, si mejor. ¿Cómo subrayar? ¿A los costados? ¿Abajito? ¿O con una rayita que sale a un post o a una notita? ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, tenemos idea está subrayada con resaltador, ¿no? Tal vez un concepto, el principal, el primordial, pueden usar resaltador. Y no se preocupen, hay muchos que dicen que no usan resaltador, pero ponen un isótopo con las orejitas con un poco de algo. Lo bastan y sale. Por eso es preferible siempre con lápiz. Pero vamos a ver. Entonces, el subrayado, ¿qué es? Es una técnica de estudio que se encarga de resaltar las ideas más importantes de tu artículo de tu información. ¿A través de qué? De rayas, generalmente bajo la palabra, encima o a los costados. ¿Cuáles son sus ventajas? Hacen más activo y ameno el estudio. Porque cuando vas a ver, más rayita, más cositas, esto es lo importante, esto no, ya no vas a ver letra, letra, izquierda, derecha, arriba, abajo, letra, 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 negro, 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 no. ¿Qué más? Ventaja la comprensión del tema. Perdón, aumenta la comprensión del tema. Facilita la concentración, porque ya solamente te vas, ya, ¿dónde era? Acá arriba subrayé, ahí está. ¿Y de qué color era lo importante? Digamos de rojito, rojo es lo importante, los ejemplos son azules, las características son verdes. Es por eso que a veces es bonito jugar con los colores porque nos ayudan. No digamos, por ejemplo, los varones, no, es cosa de niñas, no. Hay que saber nosotros mismos priorizar los contenidos.
Posibilita la que, posterior elaboración de esquemas y resúmenes, que eso es lo que lleva como punto final la lectura. Un poquito más rápido, ¿ya? Tipos de subrayado, lineal, el lateral es a los costados, y el estructural es, vamos a poner esto nomás, ¿no? Ya. Tienes acá el texto y le sacas una flechita al costadito del libro y escribes ahí. O simplemente le pones un post-it. Por ejemplo, en todos los costaditos de los libros hay un margen blanco, ¿sí? Ahí se saca con lapicito, se hace una burbujita y le pones. O si no, simplemente le agarras un post-it. O sea, cuando tú quieras, levantas ahí. ¿De acuerdo? Ese es el estructural. Ahora, por colores, miren. El color puede ser un color para el título, otro para subtítulo, palabras claves, definiciones, ejemplos, fechas, notas pequeñas, casos importantes. Entonces, ustedes deciden. No es que no veas nunca de la otra persona que te pueda criticar, porque tal vez te critica porque entre él sabe que el trabajo muy adecuado y excelente lo estás haciendo tú, sea con colorcitos, como dicen, pero lo estás haciendo bien porque hay comprensión y ese libro, ese cuaderno lo prestas a cualquier persona y le va a servir, porque sin necesidad de leer el texto, eso es ojo, ¿eh? Sin necesidad de leer el texto a otra persona, solo si tú subrayaste adecuadamente las ideas fundamentales, características, todo, va a poder comprender, no va a leer todo el texto. Es más, chicos, hasta para plagiar sirve eso. Pues ya no vas a leer todo, solo, acá está, subrayado, acá está, ideas principales. ¿De acuerdo? Vamos. Los apuntes ahora. Empezamos con el subrayado, ideas principales, los apuntes. ¿De acuerdo? Los apuntes, básicamente es el acto de anotar, ¿no? Anotar las ideas sobresalientes, las más importantes, las que nos interesan o las que desconocemos. ¿Qué más son los apuntes? Es una actividad o una herramienta más que todo de apoyo al estudio y al aprendizaje. Ahora, siempre, como les dije, los apuntes no son dictados, sino durante una exposición o durante una adquisición de conocimiento, por ahí se dijo algo más que no esté en el libro, algo más que nosotros no conocemos o algo que desconocemos, eso apuntamos. ¿Sí? Entonces, para tomar apuntes hay que prestar atención, identificar lo más importante, ¿sí? Utiliza siempre lo más breve posible. Las características son características, punto. Si es posible, abreviado. Aprender a determinar la estructura de la lectura, incluyendo en los apuntes, ¿no? Las marcas, los subrayados, y siempre después tienes que revisar, como en este caso van a hacer, revisar la PPT del docente, el videíto si algo no han entendido, y nuestro material que tengamos posteriormente. Ahora nos vamos a un tercer punto y último, que es el resumen. ¿De acuerdo? Expresa en forma breve y precisa el contenido más relevante de la información, o qué queremos saber de la información, o qué quiere darnos a entender. ¿Ya? Entonces, ¿qué en sí cosas es una reducción del texto, con las ideas fundamentales precisas, sin bla, 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 bla? No. Resumen, ¿qué viene a ser? Resumen, forma breve de expresar el contenido. Todavía podemos todavía simplificarlo más, ¿no? Resumen, simplificar información. ¿Ya de acuerdo? Eso tenemos que llegar a hacer. Entonces, es un documento académico que se organiza de manera lógica. Lo más importante provienen de los documentos bases. Eso vamos a tratar en los consejos, que se los dejo para que también... ¿De acuerdo? Entonces, he tratado de avanzar eso lo más rápido posible para que puedan tener tiempo de algunas preguntas, algo que no han comprendido, y pueda también en un par de minutos explicarles. Por ejemplo, miren, acá tengo un ejemplo, no de toma de apuntes sobre un cuaderno, resúmenes de textos. Estos resúmenes pueden ser mapas conceptuales. Mira, acá, por ejemplo, no se nota muy bien por la cámara, tenemos un POSIT que lo podemos levantar y hay información abajo. En otros casos, un resumen se puede hacer ¿qué? Con estructura de llaves, no se nota mucho bien, con estructura, es peor, estructura de llaves, ¿no es cierto? Con mapas conceptuales, mapas semánticos, con todo ello. ¿De acuerdo? Entonces, lo principal de la lectura es la lectura, se tiene que hacer con
haciendo, subrayando y terminando en un resumen. Su trabajo está en la plataforma, muchachos. El trabajo, la actividad va a ser específicamente, que están las indicaciones, hacer un resumen de un texto, mínimo una hojita, no pido máximo tampoco, una hoja, una cara. De esa cara ustedes tienen que presentarme, o sea, tienen que sacarle copia a una cara, o si no, en su texto que ustedes quieran resumir, su obra, su revista, cualquier, lo que ustedes gusten, de esta cara, tengo que yo ver el subrayado que han hecho ustedes, las notas de página, post-it que hayan puesto, y le toman una foto y esa foto la suben. Esa es una parte del trabajo. Y la segunda parte, si tienes una hoja, pues el resumen tiene que ser más o menos algo pequeño, ¿sí? Un cuarto de hoja o mucho menos, que eso sí lo tienes que hacer a mano o en Word y lo subes. Entonces, yo que tengo el texto subido y subrayado, que le tomas tu foto, y tengo también en la segunda actividad el resumen de qué trató ese texto. Entonces, yo voy a ver si realmente has trabajado un resumen. Elige el tema que gustes, que más te interesa. Si quieres de revista, no sé, vanidades, chismes de fútbol, revistas científicas del COVID, lo realizas, ¿sí? Dime, Chelita, antes que nos vaya la hora. Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿puede ser el mismo tema en los 3 trabajos que nos está dando, o sea, en los 3 ejemplos? Por ejemplo, ¿puede ser el mismo tema para marcar, para resaltar, el mismo tema para hacer el resumen? Claro, o sea, el resumen es del mismo tema. Ya. Tiene que ser del mismo tema. O sea, eso bien claro, chicos. Escojan una lectura que tenga más o menos una hojita. ¿Ya? Si quieren media así, y de esa hoja... Profesor, buenas noches, disculpa, ¿y el trabajo se va a subir a la plataforma? Sí, ya está, y por ejemplo, hoy día buscan el trabajo y las actividades, día 4, el número 4, ahí. Sesión 4, ahí está. Está con el PPT, con todo, ¿de acuerdo? Directamente ya está para que ustedes no tengan ningún error ni una excusa. Y pónganse al día que tienen tiempo solo esta semana. Antes del sábado yo ya debo estar haciendo las calificaciones para mandar de la primera unidad y de esta. Y el día lunes ya solo les doy un día para realizar trabajos, ¿de acuerdo? Profesor, disculpe, el trabajo anterior que nos dejó todavía yo aún no lo resuelvo. ¿Hasta cuándo tenemos para resolver el trabajo? Como te estoy diciendo, les estoy dando ambos programas